Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder nuevamente saludarlos desde casa, ya que no nos podemos reunir en la iglesia. Estamos compartiendo la palabra del Señor, tanto para la Iglesia Bíblica Jesús como aquellos que tengan a bien estar y acompañarnos desde esta forma distinta de hacer iglesia. Aunque no estamos reunidos físicamente los unos con los otros, podemos compartir el amor y la gracia del Señor, sabiendo que Él está con nosotros. Y queremos bendecirlos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, deseando que donde se encuentren tengan el acompañamiento del Señor, su fortaleza, el sentir de la presencia suya por medio de su Espíritu, que les dé paz y consuelo en medio de este tiempo de dificultad. Definitivamente muchas personas están afanadas, hay muchas circunstancias que están en nuestra cabeza, no solamente lo relacionado con el riesgo de esta pandemia que está por todo el mundo, sino también todas las implicaciones que el alto que hay a la vida a la que hemos estado acostumbrados ha tenido. El hecho de que nos encontramos en cuarentena, que estamos a partir del día de hoy a las 4 de la tarde con toque de queda aquí en Guatemala, y cómo la economía se ha puesto en un alto. Muchos están definitivamente preocupados por lo que va a pasar en las próximas semanas y los próximos meses. Sigamos confiando en el Señor, dependiendo de su gracia, pidiendo sabiduría para nuestras autoridades, pidiendo sabiduría para quienes en el mundo están trabajando para ver cómo paliar esta situación. Mientras tanto, nosotros nos acercamos a la palabra del Señor para aprender de ella, para ver cómo esta palabra nos anima y nos fortalece en medio de estas circunstancias. El día de hoy estaremos reflexionando en un pasaje bastante interesante. Interesante no solo por el hecho de lo que ocurre en el pasaje mismo, sino también porque hay algunos elementos de comparación que podríamos nosotros mencionar en cuanto a lo que ocurre en nuestro día. El pasaje se encuentra en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Es el pasaje que nos narra la sanación por parte del Señor Jesucristo de un grupo de personas que se encontraban enfermas, 10 leprosos. Y es ahí donde veo yo que hay algunos puntos, algunas líneas de comparación. En el pasado, en la antigüedad, la lepra era una enfermedad que realmente afectaba a algunas personas y las colocaba en una situación completamente de desventaja en su entorno social. Era una maldición prácticamente, y aquellas personas que sufrían de lepra eran aisladas, eran puestas al margen de la sociedad, se encontraban en una condición de intocables, en una condición de personas a quienes nadie quería tenerlas cerca por el temor de ser contagiados de esta enfermedad. En Levítico capítulo 13 y capítulo 14 se dan algunas indicaciones de lo que el texto bíblico o la ley de Moisés indicaba en lo que tenía que hacerse con estas personas. Aquellos que se encontraban enfermos de la lepra tenían que vivir fuera de la comunidad, y cuando había personas que se acercaban a ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, dándose a conocer como una persona que se encontraba con una condición de salud desfavorable. Pero también había la posibilidad de que estas personas pudieran ser restituidas a la comunidad una vez habían sido sanadas, y tenían que pasar por un proceso de revisión y de chequeo por parte de los sacerdotes para que fueran declarados una vez ya sanos y limpios y poder ser reintegrados. ¿Qué era la lepra en el pasado? No se sabe a ciencia cierta. Algunos estudiosos dicen que no necesariamente es lo mismo que conocemos nosotros hoy como lepra o la llamada enfermedad de Hansen, sino que algo diferente, posiblemente algún padecimiento de la piel como una psoriasis, quizá alguna manifestación de un lupus o algún otro tipo de afección de la piel, pero que pudiera ser transmitida. En el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, se describe esta lepra como una erupción blanquecina en la piel que hacía blanquecino también el vello en la región donde se había afectado. Indistintamente de cuál fuera específicamente la enfermedad que aquellas personas padecían, su condición social había cambiado completamente. Tenían que practicar
lo que hoy en día se está dando a conocer mucho con el surgimiento de esta pandemia del coronavirus COVID-19 como un distanciamiento social. Pero este distanciamiento social era una interrupción completa de cómo estas personas podían relacionarse con la sociedad. Ellos eran personas que podríamos decir que no solo social, económica, física, sino también moral y espiritualmente se sentían totalmente despreciados, no solamente por la sociedad, la familia que hacía que vivieran fuera de ellos, sino probablemente aún de Dios, porque podrían sentirse que habían sido abandonados por Dios o que incluso estaban padeciendo aquella enfermedad por algún castigo de Dios. Sucede que en el viaje de Jesucristo hacia Jerusalén, atravesó una región intermedia entre dos áreas de la Palestina antigua. Iba caminando entre Samaria y Galilea. ¿Qué es lo que nos narra el pasaje? Dice así el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Un encuentro inesperado. Jesucristo había estado predicando el Evangelio del Reino, había sido preguntado, indagado, cuestionado por el liderazgo religioso en relación con la importancia y la significación que el Reino de Dios tenía y la manera como cada uno podía participar en el Reino de Dios. Había una anticipación y algunos pensaban que ellos sí tendrían ese ingreso al reino de Dios. Pero Jesucristo les responde que hay que tener una actitud distinta que solo una religiosidad manifiesta en el cumplimiento de ciertos requerimientos estructurados dentro de la institución religiosa. Ante todo, el Señor Jesucristo habla de la necesidad de un cambio manifiesto por medio de una fe que pudiera ser muy pequeña, pero que cambiara totalmente la vida en las actitudes que tenemos para con los demás. Pensando en quienes podrían participar del reino y viendo aquel grupo de 10 hombres que se le aparecen a Jesús al entrar a aquella aldea, no se dice específicamente en qué región se encontraba la aldea, si estaba en Galilea o si estaba en Samaria. Podemos saber por lo que ocurre más adelante en el pasaje que ese grupo era un grupo compuesto tanto de judíos como samaritanos, por lo menos un samaritano. Pero indistintamente de dónde se encontrara la aldea, probablemente una aldea judía, el encuentro de aquellos hombres era algo que alguien podría decir, los que menos se pudiera imaginar uno que van a participar en el reino de Dios son este grupo de 10 despreciados sociales. Y ellos son los que se aparecen a Jesús. Naturalmente, si nosotros nos encontráramos en la condición de aquellos 10 hombres, podríamos preguntarnos cómo nos sentiríamos, cómo veríamos nuestra vida, le veríamos importancia, nos sentiríamos amados, nos sentiríamos cuidados y protegidos, o simplemente estaríamos en una situación de desesperación, de desamparo, de desprecio y sentirnos los hombres más despreciados de la tierra. Jesús entra a aquella aldea y probablemente aquellos hombres habían escuchado ya de él, seguramente habían escuchado de él, habían escuchado de los milagros que Jesucristo había estado realizando durante su ministerio. Y al ver que Jesucristo llega y los encuentra y los ve en esa ocasión, es una oportunidad para que ellos puedan venir a él y clamarle. Dice el versículo 13 aquí en Lucas 17, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Pueden ustedes imaginarse la voz de aquellos 10 hombres pidiendo misericordia? La frase ten misericordia de nosotros o ten misericordia de mí es una frase que aparece mucho en el libro de los Salmos, expresando el sentir del corazón cuando hay una necesidad y se está pasando por un momento de padecimiento. Cuando leemos en el libro de los Salmos podemos encontrar variadas circunstancias que llevaron a los escritores de estos poemas bíblicos a clamarle a Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Circunstancias personales como enfermedad, un padecimiento, circunstancias en las cuales se siente la amenaza de enemigos o gente que está buscando el mal y el daño de uno. Situaciones como cuando el rey David estaba huyendo de Saúl, cuando Saúl quería eliminarlo, quería matarlo. Pero también tenemos expresiones de un pueblo que clama a Dios cuando se encuentra lejos de su tierra, cuando han sido exiliados como manifestación del castigo de Dios porque este pueblo no le ha obedecido.
Hay situaciones de la vida que realmente hacen que nosotros doblemos las rodillas ante Dios porque nuestra situación es tal que lo que buscamos de Él es misericordia. Y creo que esa es una situación o circunstancia en la que como humanidad, como raza humana nos encontramos en este momento ante el avance de esta pandemia que nos tiene con miedo, con temor, aislados, nos hace sentir débiles, inútiles, incapaces de poder enfrentar el avance de una enfermedad que no sabemos cómo controlarla. Y es tiempo de venir ante Dios y decirle, ten misericordia de nosotros. Naturalmente, no podemos anticipar cómo Dios va a actuar en esta situación. Lo único que podemos hacer es descansar en su gracia y su misericordia. Aquellos hombres cuando se acercaron a Jesús y le claman con una voz fuerte, porque dice el pasaje que alzaron la voz, es decir, un sentir desgarrador de lo profundo de su corazón, del padecimiento en el cual ellos se encontraban, vienen ante él y dicen, ten misericordia de nosotros. Aquellos hombres no sabían cuál habría de ser la respuesta de Jesús. Sí, definitivamente ya habían oído que Jesús había sanado a otros leprosos. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, se habla de otra sanidad de leprosos que el Señor Jesucristo hace. Así que ellos anhelaban y esperaban. Como humanos, como raza humana, como sociedad humana, hemos tenido a lo largo de la historia momentos difíciles, otras plagas, otras pestes, otras situaciones difíciles que han doblegado al hombre ante Dios. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que se superen estas situaciones, no sin antes, naturalmente, verse algunos afectados y tocados, algunos lamentablemente perdiendo la vida, como está ocurriendo en el mundo alrededor hoy día. Pero en medio de esa situación podemos confiar y descansar en que Dios en su gracia nos ha dado muchos recursos a nuestro alcance, a todos estos hombres científicos que están dedicando horas de esfuerzo para lograr encontrar la manera como atacar esta pandemia. No sabemos de qué manera la misericordia de Dios va a manifestarse, pero necesitamos volvernos y voltearnos a Dios, como aquellos 10 hombres se volvieron y le dijeron, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué respuesta les dio Jesús? Cuando Él los vio, dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué respuesta tan inesperada podríamos decir nosotros? Probablemente no era lo que aquellos hombres esperaban. Quizá como en el caso del leproso del capítulo 5 de Lucas, esperaban que Jesús colocara las manos encima de cada uno de ellos o que dijera alguna palabra poderosa por medio de la cual ellos pudieran ser sanados en el momento en la misma presencia de Jesús. Pero Jesús les dice algo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué es lo que Jesucristo está implicando con esta instrucción? En el libro de Levítico se decía que cuando un leproso era sanado, tenía que ir con el sacerdote para que certificara su sanidad. Así que cuando Jesús le dice a ellos, id, mostraos a los sacerdotes, está implícito que Él ha respondido ya a su petición de tener misericordia de ellos. Porque la única razón por la cual ellos podrían mostrarse ante el sacerdote es porque ya habían sido sanados. Así que Jesucristo, por medio de esta instrucción, está motivando la fe de aquellos hombres, la reacción de ellos. ¿Se quedarían parados esperando allí que Jesucristo hiciera algo? ¿Cómo se le ocurre decir que vayamos al sacerdote a que nos certifique como sanos si realmente no nos ha sanado todavía? Esto de la vida cotidiana en medio de las circunstancias difíciles que nos toca afrontar es un reto constante a nuestra fe. Es un reto constante a nuestro descansar en Dios. La palabra de Dios está llena de una gran cantidad de promesas o aseguramientos de que Dios está con nosotros, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de enfermedades, aún en medio de dificultades serias y grandes. Podemos descansar en un Padre amoroso que cuida de nosotros, que sabe de qué cosas tenemos necesidad y que habrá de proveer cada una de estas necesidades en su momento. Si Dios a veces permite que pasemos dificultades, es porque de alguna manera Él va a utilizar eso para formar nuestro carácter, hacer que como cristianos crezcamos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo seguramente estaba esperando de aquellos 10 leprosos. Si ellos
lo veían a él como el Mesías o si simplemente lo estaban viendo como un sanador. Si lo veían a él como el enviado de Dios para darnos a conocer la forma como podemos acercarnos y llegar a Dios, o simplemente estaban buscándolo por un beneficio personal. Lo que nosotros aprendamos de esta experiencia de estos hombres es algo que nos va a ayudar a que estimulemos nuestra fe y que crezcamos constantemente en la medida que cada uno de nosotros responde en fe a lo que Dios nos ha prometido. El Señor ha dicho que traigamos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él cuidará de nosotros, Él vela de nosotros. Sean estas cargas espirituales, cargas materiales, cargas económicas o cargas de salud, podemos confiar en su gracia y pedirle que nos abra el camino, que nos ilumine, que nos guíe para encontrar de alguna manera una solución y una respuesta. Y este es un momento en que venimos nosotros ante el Señor a decir, ten misericordia de nosotros, pero el Señor espera que en medio de esa petición también vengamos a Él con fe, confiando en que Él va a sacarnos adelante de esta situación y de muchas otras situaciones que nos toca vivir en el día a día. El pasaje nos dice que se fueron, que hicieron caso de la instrucción de Jesús, porque se dice que aconteció mientras iban, o sea que estos hombres se fueron. Y ocurre algo, que como ellos obedecieron la instrucción de Jesús, mientras iban, dice, fueron limpiados, fueron sanados. Algo que probablemente no anticipaban. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en el hacer la voluntad de Dios, en el obedecer a Dios, está el cumplimiento de lo que Dios está realizando en nuestra vida. Nosotros le decimos al Señor, sáname, pero Él espera que nosotros actuemos, que nosotros hagamos algo en ese proceso de la sanación. Y seguramente en ese proceso estará la sabiduría que Dios da a todos aquellos que se están esforzando, a todos aquellos que están dedicando horas y su entrenamiento científico para encontrar una respuesta a esta enfermedad y tantas otras cosas. Como cuando tenemos limitaciones económicas, la respuesta de Dios a su provisión seguramente estará en el hecho de que nosotros hagamos y actuemos para ver de qué manera salimos adelante. Y eso es lo que Jesucristo pidió de aquellos hombres, que actuaran. Ellos actuaron y fueron sanados. Sin embargo, la fe no solamente se queda en seguir una instrucción, sino en saber responder con gratitud a lo que Dios hace por nosotros. Dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. 10 hombres salieron tras la instrucción de Jesús a mostrarse al sacerdote porque habían clamado por misericordia de Dios en su condición de salud. Pero solo uno de ellos se percata del actuar de Dios en su vida, de esa transformación, de esa misericordia manifiesta, y vuelve a glorificar a Dios. Alguien podría preguntarse, ¿no debería haber ido primero al sacerdote y después volver? Pero aquel hombre no ve necesidad, o quizá se ve impulsado a agradecer antes de irse a mostrarle al sacerdote. Antes de resolver su propia situación personal ante la sociedad, está dispuesto a expresar su gratitud por aquella sanidad que había recibido. Y esta es una lección importante para nosotros. Con gran frecuencia nosotros venimos ante Dios y clamamos misericordia, y Dios en su gracia nos saca adelante. Pero la pregunta es, ¿somos agradecidos? La falta de gratitud es uno de los pecados más serios que nosotros podemos cometer. Incluso el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 1 que el gran problema del hombre es que, habiendo conocido de Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos hace falta como raza humana
tener un corazón de reconocimiento a Dios por su gracia y misericordia constante. Nos hemos vuelto vanagloriosos, nos hemos vuelto envanecidos y nos hemos llegado a colocar a nosotros mismos sobre el pedestal, pensando que nosotros somos los que tenemos el control de nuestro futuro, el control de nuestra historia, el control de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero situaciones como esta actual pandemia nos hacen recordar que somos frágiles, que realmente no somos lo grande que hemos pensado que somos, y que ante todo nos hace recordar que hay un Dios todopoderoso, Padre amoroso, a quien tenemos que glorificar y agradecerle por todo lo que Él nos da. Y esa es la verdadera manifestación de la fe. La verdadera manifestación de la fe no solamente es confiar en que Dios en su gracia puede hacer cambios en nuestra vida. La verdadera manifestación en la fe es agradecerle a Él, doblegarnos ante Él, rendirnos ante Él por todo lo que Él nos ha mostrado en la vida, por este mundo tan precioso en el cual estamos, por su provisión, por la vida misma, pero ante todo por la salvación. Entonces dice el pasaje en el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Aquel hombre supo reconocer el actuar de Dios en su vida. Mi pregunta es que una vez hayamos salido de esta crisis mundial en la que nosotros nos encontramos, volveremos a Dios en humildad, agradeciéndole porque ha permitido que salgamos. La historia de la humanidad es constantemente, a lo largo de la revisión que podemos hacer, una de enorgullecimiento, de envanecimiento. Realmente Dios ha quedado totalmente fuera del margen de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras familias, de lo que nosotros somos y hacemos. Hemos enfocado nuestra vida en buscar nuestra satisfacción. Nos hemos vuelto exigentes de nuestros derechos, de nuestros privilegios, de nuestras oportunidades. Reclamamos todo aquello que realmente creemos que es nuestro, cuando al final de cuentas nada, absolutamente nada es nuestro, sino todo es manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. Volveremos a Dios después de esta crisis, a doblegarnos ante Él, a agradecerle que en su misericordia permitió que hayamos superado esta situación, como anticipamos y esperamos que se haya superado. No sabemos cuánto tiempo se llevará, serán algunos meses, quizás serán algunos años, no unas cuantas semanas, pero a lo largo de esta situación algo tendremos que haber aprendido. Y una de las lecciones más importantes es que realmente aprendamos a reconocer a Dios. Hay un comentario adicional en el versículo 15, 16 hacia el final. Dice que este hombre que volvió era samaritano. ¿Qué implicación, qué importancia tiene esto? Recordemos que Jesús se encontraba atravesando en medio de Samaria y Galilea durante su viaje cuando le vienen al encuentro aquellos 10 hombres. Samaria era una región que todos los judíos evitaban. Era una región habitada por una mezcla de gente descendiente de tanto judíos como de gentiles que habían sido colocados en aquella región cuando los asirios habían conquistado la tierra y se habían llevado en cautiverio, deportando a toda la población del reino del norte en Israel cuando cayeron ante Samaria en el año 722. Nunca volvieron a reconstituirse como nación y quedó en aquella región un grupo de personas que no eran totalmente judíos, sino era una mezcla de judíos y gentiles. Por consiguiente, los judíos no les consideraban parte de ellos, eran despreciados. Y a lo largo de los evangelios podemos ver algunos encuentros entre Jesús y grupos de samaritanos, y quizá el más conocido es el de la mujer samaritana. Y en ese diálogo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, de Jesús con la mujer samaritana, sale a colación esa diferencia religiosa que había entre samaritanos y entre judíos. Lo interesante del pasaje y la observación de Jesús, de Lucas aquí, es que aquel hombre era samaritano. Otro samaritano en el Evangelio de Lucas es aquel hombre que tiene misericordia del que había sido atacado por ladrones y a quienes ni el sacerdote ni el levita que pasaron a su lado tuvieron a bien compadecerse de él y ayudarlo. Pero sí
aquel hombre samaritano que iba pasando actuó para con él y se mostró prójimo. Hay algunas lecciones importantes que Jesucristo tenía para con los judíos y particularmente para con el liderazgo, con la referencia a estos samaritanos. Y la experiencia aquí de este hombre leproso hace recordar que no necesariamente aquel que se cree que es parte del pueblo de Dios podrá participar y gozar de todas las bendiciones del reino, que es lo que está predicando Jesucristo aquí, el evangelio del reino. El que menos se habría esperado que pudiera ser alguien a quien se le abrieran las puertas del reino, primero un leproso y segundo un leproso samaritano, es aquel que tenemos en este pasaje a quien se le ofrece la oportunidad de acercarse a Dios. Y esa es la importancia, que no tenemos que ser personas de casta, de pedigrí, por decirlo así, espiritual, porque el Dios abre su gracia y su amor para con todos, para con todo aquel que en humildad viene a postrarse delante de Él, reconociendo no solamente su poder de misericordia, sino también un corazón que expresa la fe por medio de la gratitud. Cuando Jesús ve a aquel hombre venir a agradecerle y postrarse a sus pies y que era samaritano, Jesucristo se pregunta a aquellos que están a su alrededor: ¿no son 10 los que fueron sanados? Jesucristo sabía que aquellos 10 hombres, cuando se habían ido, habían sido sanados, porque Él, al mandarlos a presentarse ante los sacerdotes, había tomado la determinación de que fueran sanados, y sabía que habrían de ser sanados, y sabía que habían sido sanados. Y continúa la pregunta, pero no es que Jesucristo dude de lo que ha ocurrido, sino quiere que las personas reflexionen al respecto. Y dice: ¿y los 9? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No fueron sanados y no tendrían que estar evidenciando también agradecimiento y reconocimiento y glorificar a Dios? Cuando aquel hombre samaritano vuelve a agradecerle a Jesús glorificando a Dios, en cierta manera reconoce que Dios está presente en Jesucristo y seguramente que Jesucristo también es Dios mismo hecho hombre. Lo que Jesucristo está dejando ver es que la fe verdadera se evidencia por medio de nuestra gratitud. Cuando reconocemos en cada uno de nuestros actos que Dios es el dueño y el actor de todo lo que nosotros hacemos. Y Jesucristo pregunta para remarcar aún más la lección que quiere dar. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este hombre despreciado por todos. Pero yo no le desprecio, es lo que Jesucristo quiere decir. Lo que Jesucristo está diciendo es que de quien menos esperamos es de quien habrá manifestación de fe. Y de quien menos esperamos es a quienes Dios abrirá las puertas del reino de los cielos. Así que Jesucristo dice a aquel hombre las siguientes palabras: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesucristo afirma que la fe de aquel hombre no solamente le había traído sanidad. Algunos interpretan las palabras de Jesús en este sentido. El verbo salvar a veces se traduce como sanar. No solamente indica que la fe de aquel hombre lo llevó a ser sanado, como también habían sido sanados los otros 9 hombres. Pero hay algo más allá que una simple sanidad física. Hay una sanidad espiritual. Hay mucho más en juego acá. Hay en juego toda nuestra vida. Hoy en día estamos preocupados por nuestra salud. Hoy en día estamos preocupados por nuestra estabilidad económica. Hoy en día estamos preocupados porque el mundo a nuestro alrededor ha cambiado y ha sido transformado en su funcionamiento. La pregunta más importante es: ¿estamos preocupados por nuestra vida espiritual y el destino final de nuestra vida? ¿Estamos preocupados no solamente por nuestra estabilidad y situación física y material, sino también nuestra condición espiritual? El Señor quiere y espera que cada uno de nosotros tenga una fe y que nos volvamos a Él. Sí, esperando que Él nos ayude a salir adelante a lo largo de este camino tortuoso que la vida se vuelve en ocasiones, pero también que lo busquemos a Él doblegándonos
reconociendo su amor, su grandeza, su misericordia, reconociendo que de Él dependemos, porque esa es la única forma como por medio de la fe nosotros podremos garantizar que el reino de Dios es algo que nos espera. No es una utopía humana, sino más bien es lanzarnos en fe hacia todo aquello que Dios nos ha prometido y hacia todo aquello que Dios nos ha ofrecido. Que una vez hayamos terminado esta vida, Él tiene para nosotros preparado algo mejor. Tenemos esa fe que hace que nosotros volvamos a Él cada día en gratitud, manifestándole a Él el reconocimiento de que solo a Él le debemos todo. Hemos vuelto a Dios como aquel hombre a darle gloria a Dios tras cada dificultad que hemos vivido y reconociendo que en su amor y en su grandeza todo lo que tenemos es de Él. Que este tiempo de prueba y dificultad sirva para que cada uno de nosotros aprenda a levantar su mirada y ver en cada momento de nuestra vida cómo Dios ha sido misericordioso y reconozcamos en gratitud esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Sigamos adelante confiando en su amor, confiando en misericordia. Que Dios les bendiga ahí donde se encuentra cada uno de ustedes, en el seno de su hogar, con sus familias. Que la protección y el amor de Dios sea con cada uno y todos ustedes. Amén.